Bueno, muy buenos días. Permítame presentarme. Mi nombre es Fernando Cuartas. Soy el director comercial del Grupo Solutec. Ya veo por aquí bastantes asistentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la transmisión GPRS y la transmisión 3G en alarmas. Pero antes de iniciar me gustaría verificar que todos están escuchando bien. Entonces tienen un panel que está a la derecha de sus pantallas, es lo usual, y en ese panel hay una manito. Entonces, si me escuchan, por favor, pueden darle clic a la manito y así podemos confirmar que todos tienen un buen sonido. Ok, veo que por aquí todos me confirman. Bueno, muy bien. Entonces, durante este webinar que vamos a tratar este tema, entonces vamos a tener algunos sondeos que son algo así como encuestas para conocer un poquito qué saben del tema o cómo estamos respecto a este tema. Y adicionalmente, pues vamos a compartir algún material con ustedes. También tienen una casilla en este momento que dice documentos. Y en esa casilla de documentos, pues les estoy lanzando un primer regalo y es el reporte de los sistemas de alarma en Latinoamérica. Entonces ahora mismo le pueden dar clic para que lo carguen y luego lo pueden guardar. Es un reporte que muestra el estado de los sistemas de alarma y de las compañías de monitoreo en el continente americano. Y también muestra un poco las estadísticas hacia dónde va el negocio, dónde está el futuro del negocio y pues da señas de dónde hay que invertir y cómo dirigir nuestras estrategias de negocio. Entonces los invito a que lo descarguen. Bien, por ahora vamos a empezar entonces con nuestra presentación y vamos a enfocarnos inicialmente en lo que tiene que ver con los componentes de una central de monitoreo. Vamos a partir de la parte inicial. De la inicial es cómo funciona una central de monitoreo, ¿sí? Entonces tenemos, inicialmente nosotros manejamos, les estoy resaltando acá, lo que se denominan los dispositivos de alarma. Esto es todo lo que sean paneles de alarma de cualquier tipo o cualquier marca, ¿sí? Siempre tenemos un medio de comunicación a la central de monitoreo y usualmente en la mayoría de los esquemas, todos ustedes conocen que hay unas receptoras de señales. Hay unas receptoras que es una máquina que se encarga de recibir e interpretar las señales de esos paneles de alarma. Para darles un ejemplo que es muy típico, la mayoría conocen una receptora que se denomina, por ejemplo, Surgar, que es de las más famosas. Y luego viene lo que es el software de monitoreo, que es la interfaz que le permite al operador o al monitorista hacer la atención, tener una respuesta e interpretar los códigos de la forma adecuada, porque usualmente estos paneles de los que hablamos acá están enviando señales en unos códigos especiales que interpretan las receptoras, pero que luego pues se interpretan de una forma amigable en el software de monitoreo. Bien. Eso es el esquema de la mayoría de los sistemas o de la mayoría de las implementaciones de centro de monitoreo. Bien, eso luciría de esta forma y vuelve a aplicar para la mayoría. La mayoría tienen entonces un sistema de alarma, pero ese sistema de alarma usa como medio de transmisión lo que llamamos la red telefónica conmutada. Es decir, que en esa red es la red de telefonía normal, analógica, que actualmente se está llevando a IP, a lo que es conectividad de Internet, y este es un ejemplo de una receptora de alarmas. Esto, por ejemplo, es la muy conocida Surgar MLR2, que es la más popular en el caso, por ejemplo, de Ecuador, que actualmente pues enfocamos mucho este webinar al tema de Ecuador. Y esta receptora pues es la que se encarga finalmente de entregar los datos a un software de monitoreo, ¿sí? Aquí hay un elemento importante o dos elementos claves a resaltar. Primero, hay un protocolo de comunicación de alarmas. Es decir, que las alarmas, cualquiera que sea su marca, tienen unos estándares, unos protocolos entre la alarma y el receptor. Ese es un protocolo, ¿sí? Y luego aparece un segundo protocolo que se denomina protocolo de automatización, que es el que es entre el receptor y
el sistema de monitoreo o el software de monitoreo, ¿sí? Esos protocolos son los que definen que esta comunicación logre ser universal o que en la mayoría de dispositivos se logren usar en la mayoría de sistemas. Bien, al final, si tienen preguntas, ustedes pueden escribirlas en el panel de preguntas y al final las vamos a resolver para que podamos seguir en este proceso. Bueno, ahora, si entramos un poquito o hacemos zoom al tema de los protocolos de comunicación de alarmas, es decir, entre el dispositivo de alarma, sea cual sea su marca, y el dispositivo de recepción, o sea, aquí va cualquier alarma, esta es la línea telefónica y este es el receptor. Decíamos que son protocolos de alarmas, pues hay unos muy conocidos, ¿sí? Inicialmente uno de los más básicos se denominó 4+2, ¿sí? Fue uno de los primeros de línea telefónica, pero luego evolucionaron a unos estándares. Entonces hay un estándar más conocido que se denomina CIA y hay otro estándar más conocido todavía que se llama Contact ID, ¿sí? Ambos pues fueron diseñados o inventados por dos marcas importantes como fue Adenco en el caso del Contact ID y CIA, que fue la respuesta de DSC, ¿sí? Para darles un poco más de información, Contact ID usa tonos iguales a los de cualquier teléfono sobre la línea telefónica, mientras que CIA es un protocolo que tiene modulación. Por eso, CIA suele funcionar mejor sobre las líneas telefónicas que el Contact ID, ¿sí? Esos son ejemplos de protocolos de comunicación de alarmas. Bien, ahora vamos a discutir un poco sobre lo que son los protocolos de automatización. Recuerden que son dos partes. El protocolo de alarmas llega hasta este receptor y hay un segundo protocolo que es el de automatización, que es la conectividad entre receptor y software de monitoreo, ¿sí? Entonces aquí hay varios de esos estándares, el ADENCO 685, el Surgar MLR, este resulta ser el más popular, ¿sí? El MLR 2000, que es el mismo Surgar pero una versión IP, XML son protocolos de desarrollo, es totalmente IP, y Radionis, por ejemplo, que también era un protocolo de automatización, aplicaba mucho para marcas como Bosch, pero que ya no están muy populares en el mercado. El más estándar, el más conocido, este es Surgar MLR2. Entonces, básicamente, todos los receptores que se fabrican en el mercado incluyen este Surgar MLR2, ¿sí? Y todos los software de monitoreo que se fabrican en el mercado también lo incluyen. Eso es lo que permite que cualquier software sea compatible con cualquier receptor y el receptor a su vez, la mayoría pues entonces son compatibles con el Contact ID, con el CIA, para que cualquier alarma termine siendo compatible con cualquier software de monitoreo. Digamos, ese es el esquema tradicional, el esquema hasta hoy de lo que es la conectividad en las centrales de monitoreo y de la mayoría de centrales de monitoreo, ¿sí? Y estos son ejemplos de software de monitoreo. Pues básicamente hay de todos los tipos, depende mucho de sus funcionalidades o el sistema operativo sobre el que trabajen, ¿sí? Es el software que permite al operador interpretar las señales. Ahora, ¿cuál es el problema típico con esta conectividad tradicional o de línea telefónica? Su problema más usual o más importante es el tema de los cortes. Es decir, que es muy fácil hacer un corte en este punto entre el dispositivo de alarma y el sistema telefónico y es usual que cuando transmitimos sobre línea telefónica, cuando las alarmas se reportan por línea telefónica, los tiempos de prueba, es decir, la señal que se envía desde este punto hasta este punto para verificar que todo está bien, usualmente son 24 horas en Latinoamérica. 24 horas es mucho tiempo, es exagerado, de hecho es ilógico actualmente, porque si se envía una señal de test, pues técnicamente hay 24 horas para cortar la línea y que el sistema no se reporte, ¿sí? Esto es lo tradicional, entonces el corte que pasa sobre la línea telefónica es, digamos, lo más común o la problemática más común. Pueden haber otras problemáticas como el tema de la velocidad,
cuando estamos hablando de transmisión sobre línea telefónica, pues estamos enviando tonos en su mayoría de las veces. Es un poco más lento, pasa por la interpretación del receptor y luego llega al software de monitoreo. Entonces se toma un tiempo, ¿sí? Ese, digamos, es el problema de comunicación típico, ¿sí? Ahora, si nosotros evaluamos o revisamos un poco lo que hemos revisado en el mercado ecuatoriano, podemos tener algunas conclusiones para que las tomen presentes. Actualmente en Ecuador el mayor porcentaje de alarmas están conectadas vía telefónica, ¿sí? Podríamos estar hablando incluso de un nivel de hasta el 90%. El 90% de sistemas instalados usa línea telefónica como base, ¿sí? Significa que son antiguos, ¿sí? Y hay una dependencia de receptores de alarma físicos muy alta. Recuerden que en ese esquema que dibujábamos está la máquina receptora. Si usamos líneas telefónicas, sí o sí tiene que existir ese receptor físico. Y ese receptor físico suele ser un dispositivo muy costoso. Significa que un centro de monitoreo no debería tener uno, sino que debería tener varios en caso de un daño, lo que lo hace altamente costoso y dependiente de esos sistemas, ¿sí? Otra conclusión es que cuando se usan otros medios de comunicación, por ejemplo comunicaciones inalámbricas al centro de monitoreo, se usan mecanismos costosos. Es decir, la alarma, en vez de llamar usando la línea telefónica, hace una llamada usando un teléfono celular. Entonces convertimos una parte en inalámbrica, llamamos a la receptora, solo que llamamos desde un teléfono celular, lo que lo hace muy costoso porque estamos consumiendo voz o minutos de voz en el teléfono celular. Esto también es usado actualmente en el Ecuador. Otra conclusión importante es que la oferta de servicio es tradicional y está fomentando la competencia por precio. Entonces, como un gran porcentaje está conectado por línea telefónica, pues básicamente todos los paneles de alarma ofrecen el mismo servicio y todas las centrales de monitoreo terminan ofreciendo el mismo servicio. Así que la competencia actualmente simplemente es por una diferencia de precio. Usualmente el que más barato vende es el que más clientes va a obtener. Es típico de un mercado en el que solo o como mayor concentración de medios de comunicación tiene la línea telefónica, ¿sí? Y eso también crea un problema crítico, y es que hay una baja oferta de servicios diferenciales debido a la conectividad tradicional. En la conectividad que hemos hablado, noten que siempre la información va del panel hacia la central de monitoreo. Muy pocas veces va de la central de monitoreo hacia el panel. Es decir, que se convierte en una comunicación en una única dirección, lo que lo limita para cualquier otro tipo de servicio, ¿sí? Entonces, esa es una parte inicial o una situación inicial de conclusiones en lo que es Ecuador. Bien, ahora, luego se propone un esquema alternativo en el mercado, que es el esquema de usar la red celular para la transmisión de datos, ¿sí? En ese esquema, por ejemplo, entonces tenemos que si nos vamos hacia atrás, reemplazamos la parte de línea telefónica por la parte de la red celular, ¿sí? Pero aún en ese esquema se mantienen los receptores físicos. Nótense que en el esquema de transmisión por la red celular, luego discutiremos protocolos o elementos adicionales, pero en esa parte simplemente reemplazamos este esquema y mantenemos los receptores, ¿sí? Eso es muy usual hasta ahora, pero miren que tengo una conectividad de internet, ¿sí? Las señales que desde las alarmas viajan por la red celular usando los datos siempre llegan usando internet, pero un computador es compatible con internet, entonces este receptor físico técnicamente no es necesario. Ese es otro de los planteamientos que nos hacemos en este esquema de comunicación vía GPRS o 3G, los protocolos que a continuación vamos a discutir, ¿sí? Entonces es importante saber que esta comunicación se vuelve digital. No tiene mucho sentido, ¿sí?, que cuando llegue por acá, permítanme borrar para que lo veamos más claro, esta parte es digital, y que cuando llegue acá, ¿sí?, esto vendría a ser, llamémoslo en general IP porque son datos, que cuando llegue al receptor y se vaya a conectar al software de monitoreo, esto por ejemplo se vuelva RS232. Eso carece de mucho sentido porque ya tenemos una comunicación
digital de mayor velocidad para convertirla en un protocolo muy antiguo de automatización, ¿sí? Entonces consideramos que los receptores físicos aquí no son necesarios. Entonces de esa manera hacemos otro planteamiento, y el planteamiento que hacemos es el siguiente. El planteamiento que nosotros les proponemos es hacer esa comunicación de datos, completamente de datos, desde el dispositivo de alarma hasta el software de monitoreo, ¿sí? Y esto que aquí nombramos como SM2007 básicamente es un receptor, pero es un receptor virtual, es un software que puede estar en una computadora aparte o puede estar en el mismo computador del software de monitoreo. Entonces estamos eliminando un costo de hardware bastante alto para la central de monitoreo, como lo son los receptores físicos, pero adicionalmente, cuando hacemos la comunicación IP de forma completa, la estamos convirtiendo en una comunicación de dos vías. No solo envío información hacia la central de monitoreo, sino que envío de la central de monitoreo hacia la alarma, ¿sí? Entonces empiezo a tener otro nivel de interacción con los sistemas de alarma, ¿sí? Esa, por ejemplo, es la propuesta que nosotros tenemos en toda la parte que tiene que ver de transmisión GPRS y transmisión IP, ¿sí? Pero igual vamos a entrar en detalle de qué son esos protocolos, cómo se usan y esas cosas, ¿bien? Entonces, para hacerles un pequeño comparación o resumen de los receptores físicos y virtuales, virtual es la tendencia actual y físico es lo que se venía usando. El físico tiene un problema, es que tiene un alto costo inicial, $5,000, $6,000, $7,000 iniciar una implementación, versus que un receptor virtual pues es gratuito, no tiene ningún costo. El otro tema es cómo lo respalda. Un receptor físico se respalda con otro receptor físico, mientras que un receptor virtual o software se puede en un corto tiempo implementar en otro software, perdón, en otro computador que tenga a la mano, algo que puede ser muy rápido. Y hay un elemento muy clave en esto de los receptores, y es esta parte, y es que un receptor físico entrega información muy limitada. Al fin y al cabo es una máquina. Es una máquina que cumple una función, pero su información es limitada. Cuando nos montamos sobre un receptor virtual, pues básicamente tenemos información completa y detallada. ¿Qué significa detallada? Cuántos test se envían, cómo se envían, si la alarma mantiene una buena conectividad, si es estable o no es estable. Podemos sacar estadísticos, hacer análisis estadísticos, convertirlos en gráficos, y así sabemos cómo nuestra central de monitoreo realmente opera y no tenemos sorpresas, ¿sí? Es una comparación entre lo que es receptor físico y lo que es un receptor virtual. Y también el objetivo hasta ahí es que viéramos un poco lo que no, lo que se viene usando y lo que debemos usar. Bien, me gustaría hasta ahí, si vamos bien y si me he hecho explicar hasta el momento, me levanten la manito para saber que vamos bien y que todos siguen con un buen audio, que ven la presentación y eso. Les agradezco, me confirmen. Bueno, bien, vamos bien. Entonces vamos a cambiar un poquito entonces el tema hacia lo que ya es la parte de GPRS y estos temas. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos en la comunicación GPRS es que buscamos la universalidad. ¿Qué significa eso? Que cuando hagamos esa transmisión sobre datos, usando los datos de la red celular, no el canal de voz, sino el canal de datos, el mismo que se usa para el WhatsApp o que se usa para el Facebook, cualquier cosa, son datos, es importante eso. Es la universalidad. ¿Qué significa eso? Que podamos aplicarlo a cualquier central de monitoreo existente y a cualquier panel de alarma existente, y no crear dependencia en los extremos. ¿Qué significa eso? No crear dependencia de una marca de panel en específico o de una marca de software de monitoreo o receptor en específico. Ese es el primer reto de la parte de transmisión universal. Bien, ahora, ¿qué es todo este tema de GPRS, de Edge, de HSPA? Básicamente son protocolos de la red móvil. La red móvil ha avanzado en diferentes generaciones y en cada generación ha tenido unos protocolos, que básicamente un protocolo es un lenguaje de cómo se comunican sus extremos o cómo se comunican los elementos que están conectados a esa red. Entonces cada una de esas generaciones
ha traído consigo uno de esos lenguajes. Entonces GPRS básicamente es una forma de transmitir un lenguaje con unas capacidades, con una velocidad. Luego vino un Edge, que es un avance del lenguaje GPRS, un poco más especializado, y luego vino el HSPA, que es otra generación con mucho más avance, mucha más velocidad, que los vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero un dato interesante aquí es que la red celular, o la red que en muchos casos tradicionalmente como conocemos como la red GSM y luego como la red UMTS, básicamente debe su nombre a que tiene una estructura de celdas o de células, ¿sí? Y un dato muy importante es que en esa estructura conviven múltiples servicios. Conviven, están juntos, pero no están revueltos. Significa que el servicio de voz corre sobre esa red, los mensajes de texto corren sobre esa red, los mensajes multimedia y también los servicios de datos. Corren sobre la misma red o la misma infraestructura, pero no todos están presentes en todas las celdas. O si uno tiene una falla, el otro puede estar arriba, ¿sí? En ese caso, en el funcionamiento son independientes. Eso es bastante importante porque significa que una red celular en un punto puede no tener servicio de mensajería de texto, pero puede tener un servicio de datos, o puede haber servicio de voz y servicio de mensajería de texto, pero no de datos. Bien, y esa red celular tiene una característica muy importante que es lo que todos ustedes ya conocen, que nos permite navegar y que nos permite conectarnos a todo, es que tiene una conectividad con Internet, ¿sí? Y en eso hay un punto muy importante que son los APNs, que seguro algunos de ustedes los han escuchado, que básicamente APN lo que significa es punto de acceso a la red. Es donde se interfaza esa comunicación de la red móvil con el Internet o con otras redes externas, ¿sí? Entonces ese es un esquema básico de la operación de la red celular. Bien, ahora, en el tema de las generaciones que mencionábamos, entonces la red celular ha tenido una evolución bastante rápida. Iniciamos por una primera generación, ¿sí? Que fue la que le dio como tal el esquema de red celular, pero tenía una característica. Si ustedes revisan o miran acá los protocolos, eran unos protocolos bastante básicos, de hecho eran analógicos y limitaban la capacidad, es decir, pocos dispositivos conectados al tiempo, y los dispositivos eran muy grandes, ¿sí? Algunos que alcanzaron a ver esos teléfonos eran bastante grandes y pues que se lograra hacer una llamada casi que era un milagro. Esa fue la primera generación. Luego pasamos a la segunda generación móvil, la 2G. Hoy aún la 2G convive en nuestros días. La primera generación desapareció completamente, la generación o la segunda generación aún permanece. Miren que aquí es donde aparece el término GSM, GPRS, y es que ahí aparecieron los primeros comunicación digital o los primeros datos, ¿sí? Entonces, cuando apareció en los 90 este tema de GPRS, básicamente se empezaron a oír protocolos como el WAP, que era un protocolo que permitía ver algunas páginas web o de ese estilo en los teléfonos móviles o alguna interacción, ¿sí? Esa fue la red inicial con datos, y es importante saber que hasta hoy en Latinoamérica es la red más extensa, es decir, la que mayor desarrollo o mayor cobertura tiene, ¿sí? Luego viene la red 3G, que en la red 3G pues básicamente es una evolución y tiene una capacidad de datos mucho más alta. Cuando apareció la red 3G empezamos a hablar de la aparición de los teléfonos inteligentes, los smartphones, porque básicamente se requerían aplicaciones o algo que demandara el uso de esa velocidad, ¿sí? Entonces esa es la red 3G y se resalta en Latinoamérica. Usamos este protocolo que se denomina HSPA, es el protocolo. Entonces en 2G funcionamos en GPRS y en 3G funcionamos en HSPA. Básicamente lenguajes, como decíamos, protocolos que permiten optimizar el uso de la red y tener mayor velocidad. Y finalmente, que seguramente lo han escuchado mucho en los comerciales de los operadores móviles, pues ahora estamos en una cuarta generación, y esta cuarta generación tiene un protocolo que se denomina LTE, que se promociona bastante.
Y aquí hay un tema informativo bastante importante y es que inicialmente, aquí miren que los protocolos son varios, aquí los protocolos son mucho más, pero cuando llegamos a la cuarta generación se logró un estándar y es el estándar LTE. Bien, ahora, ¿qué nos interesa desde el punto de vista de la transmisión de alarmas? Usualmente nos interesan estos dos. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros enviamos en sistemas de alarma son bastante pequeños. Y como son bastante pequeños, pues entonces la velocidad que nos proveen estas redes es suficiente. Y el otro tema tiene que ver con que el LTE es bastante costoso para lo que tiene que ver con sistemas de o aplicaciones de alarma. Bien, eso una evolución o pasando rápido sobre este tema de las generaciones. Y finalmente hay algo bien importante y es que ya estamos hablando de quinta generación. ¿Sí? En algunos países de Latinoamérica se están haciendo pruebas o aplicando digamos, protocolos un poco más avanzados y por eso en algunas partes se habla de 4.5 o 4.9G. Sigue siendo el estándar LTE el que se sigue desarrollando en este proceso. Y pues básicamente en su proceso ha tenido varias versiones, ¿sí? Que lo que logra es un aumento de la velocidad. Y si vemos detalles, pues empieza a hablarse aquí de aplicaciones muy críticas, ¿sí? Por ejemplo, se empieza a hablar de la televisión sobre 5G. ¿Qué significa eso? Que el internet que llega a la casa, ese internet ya no tendría un cable, sino que sería sobre la red celular, ¿sí? Se habla de protocolos como este protocolo, que significa vehículo a cualquier cosa. Entonces esto es lo que hemos visto los vehículos autónomos o los vehículos que se comunican con las señales de tránsito y cosas de ese estilo. Entonces la 5G ya va muy dirigida a estos temas como el que ustedes han escuchado mucho del Internet de las Cosas, que está soportada sobre esa capacidad también de la red 5G. Esto a modo informativo. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque finalmente lo que nosotros conocemos como seguridad o servicios de seguridad hoy terminará estando metido acá, en lo que se denomina Internet de las Cosas. ¿Sí? Entonces hacia allá vamos. Esto es un panorama general de lo que es la red móvil y sus actuales generaciones. Bien, ahora, si nos vamos al tema de Ecuador, resulta que en Ecuador la penetración de la telefonía celular es de un 90%. ¿Sí? Eso es un dato a mediados del año pasado. Y significa, resumiendo, lo que por cada 10 teléfonos, por cada 10 personas hay 9 teléfonos. Lo que significa una penetración de la red móvil bastante alta e importante. ¿Sí? Y lo otro es que si revisamos esta estadística que se estima entre el 2016 y 2018, es la forma como están distribuidas esas generaciones de la telefonía celular en Ecuador. Entonces miren que hay una fuerte presencia aún de 2G. ¿Sí? Es decir, la primera generación 2G que usa como base el GPRS aún persiste o aún es la con más amplia penetración. Luego sigue 3G, que era lo que hablábamos sobre la red UMTS, pues está el HSPA como protocolo, pues también tiene una penetración, y la parte de 4G o LTE aún no tiene una penetración tan alta, y lo mencionábamos también tiene que ver con temas de costos. Bien, y eso tiene una proyección, y es que se estima que para 2020 esta relación sea como lo muestra la gráfica. Entonces miren que aún en 2020 la participación en el tema del 2G sigue siendo muy fuerte, crecería un poco el tema de 3G, y crecería 4G, pero usualmente estos son los usuarios de smartphone o cosas de este estilo, ¿sí? Eso para mostrarles un poquito la distribución de la red y qué sería lo más, las redes que predominarían, que en este caso sería 2G y 3G para por lo menos los próximos 5 años en Ecuador, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿por qué es GPRS el más usado en el tema de alarmas? Resulta que cuando hablamos de transmisión de sistemas de alarma, estamos hablando de un dato muy pequeño.
alrededor de unos 650 bytes es el peso de una señal que va desde un sistema de alarma hasta la central de monitoreo, ¿sí? Y cuando miramos la capacidad de velocidad de los protocolos, pues miren que en el caso de GPRS es de 64.000 bytes, o sea que ya estamos sobrados, por eso la gráfica, incluso en GPRS estamos sobrados, el camino es bastante ancho para el dato que vamos a enviar, mientras que miren los tamaños de, por ejemplo, el básico de 3G y los protocolos como HSPA. Es un canal bastante amplio, bastante ancho para enviar un dato tan simple, tan básico y no tiene sentido de cara a los costos, ¿sí? Los costos se aumentan mucho, entonces por eso el tema GPRS sigue siendo predominante en ese tema para la transmisión de alarmas, especialmente en Ecuador, que es joven de cara a la transmisión de alarmas de este estilo, ¿sí? Ahora, ¿por qué también se usa el 3G? Porque los operadores celulares, donde abren una nueva cobertura, no había cobertura y abren nueva cobertura, mínimo abren en la red 3G, ¿sí? Entonces en esos sitios es una exigencia usar la tecnología 3G. Entonces podríamos concluir hasta este punto que yo tengo dos herramientas para usar en Ecuador para la transmisión de alarmas de forma inalámbrica. Los datos sobre GPRS en la mayor parte del territorio donde hay cobertura celular y en otra parte del territorio donde se abre una nueva cobertura celular debería usar dispositivos 3G, ¿sí? Definitivamente por ahora en el esquema de transmisión de alarmas sobre la red celular eliminamos totalmente el uso por el momento de lo que es el LTE porque no tiene mucho sentido debido a sus costos. Bien, bueno, ahora ¿qué hacemos con esta información? Entonces, cuando nos estamos conectando, cuando las alarmas se están conectando usando datos 3G o GPRS, hay tres elementos muy importantes. Uno, la velocidad de transmisión cambia, es mucho más rápido, disminuimos los tiempos de transmisión, luego aumentamos los niveles de seguridad. ¿Cómo aumentamos los niveles de seguridad? Recuerden que en líneas telefónicas hablábamos de test de 24 horas. Aquí podemos hablar de test de minutos o incluso test de segundos si se desearan, desde los sistemas de alarma hasta los receptores virtuales. Y hay un aumento de la posibilidad de servicio porque recuerden que ahora tenemos una comunicación bidireccional en ambos sentidos. Entonces ahora no solo me comunico de la alarma a la central de monitoreo, sino de la central de monitoreo al sistema de alarma porque estoy usando datos. Bien. ¿Y qué me permite eso? Eso me permite unos elementos muy importantes. Uno, información en línea. Información en línea es que ya tengo un flujo de datos, ese flujo de datos lo puedo poner a disposición de mis usuarios en páginas web, en aplicaciones móviles, tal como sucede con cualquier otro servicio. ¿Sí? Entonces resulta que los servicios de monitoreo de alarmas, usualmente, el cliente tiene acceso a esos sistemas solo a través de su teclado, del teclado físico que tiene en su oficina, en su casa o en su bodega, mientras que cualquier otro servicio sobre la Tierra ahora nos provee de una aplicación móvil o similar para tener su control. Entonces, miren la diferencia tan abismal que hay entre los servicios de alarmas y los servicios bancarios o los servicios de otro estilo, y por eso finalmente el cliente termina percibiendo por precio. Entonces, cuando comunicamos por datos, en vez de línea telefónica o eso, tenemos la posibilidad de tener información en línea para los clientes. Y lo otro es la simplicidad, ¿sí? Por eso la fotico del WhatsApp, porque es un sistema que cualquiera lo usa, nadie lo tiene que estudiar. Y es muy simple pero muy efectivo. Entonces cuando logramos la conectividad digital de los sistemas de alarma, podemos manipular esa información, podemos entregarle posibilidades al cliente, por ejemplo el armado, desarmado del sistema desde un teléfono celular, ¿sí? O que reciba notificaciones push en sus celulares o cosas de ese estilo, ¿sí? Que no se logran con los sistemas tradicionales o analógicos. Bien, en ese orden de ideas, por ejemplo, en Ecuador están disponibles estos equipos, ¿sí? Estos equipos son transmisores universales para sistemas de alarma convencionales que los convierten en un dispositivo con transmisión GPRS o transmisión 3G según la referencia. Entonces, en este caso es cualquier alarma existente. Entonces, para el primer equipo, el LX2NB es un comunicador universal
significa que yo solo con este equipo se lo conecto a un panel de alarma y envía las señales a la central de monitoreo de forma digital en una comunicación de datos sobre la red celular y no necesito una receptora física, sino que solo tengo la instalación del software. Este equipo utiliza el protocolo GPRS de la red de datos celular. Tenemos otra opción que se denomina LX20B, es un poco más robusto por el número de entradas y salidas, pero adicionalmente tiene una versión GPRS o tiene una versión que utiliza GPRS y también los protocolos de 3G, es decir, el HSPA y el HSPA+. ¿Sí? Entonces, este me sirve donde haya 2G y este me sirve donde haya 3G. ¿Sí? Los equipos que tienen 3G también funcionan sobre 2G. ¿Por qué se usan ambos equipos? Porque los equipos de 2G suelen ser de un precio moderado, los equipos de 3G suelen ser de un precio más alto, ¿sí? Por el tipo de tecnología que usan, entonces por eso se combinan sobre las redes. Y también tenemos un equipo que se denomina el EPX400, que es un equipo que usa GPRS 3G, pero además tiene la capacidad de conectarse a una red Ethernet. ¿Sí? Entonces puedo transmitir por IP, por la red Ethernet, puedo pasar a GPRS o puedo pasar a 3G, es de un nivel más alto de seguridad. Diríamos que esto se utilizaría un poco más para aplicaciones robustas o bancarias y estos dos para las aplicaciones generales de alarma o convertir sistemas de alarma existentes a sistemas de alarma digitales. Recuerden que cuando uso estos equipos elimino la necesidad de un receptor físico, es decir, ya no necesito una receptora Surgar o una receptora Denko, una receptora de cualquier marca, ya no las necesito, porque tengo una comunicación totalmente digital y el receptor es virtual, ¿sí? Que es lo que les planteábamos al inicio, ¿sí? Permítanme, borro por acá. Ahora, esto usa una SIM card, pero es importante tener claras unas preguntas que surgen a este momento. Y es que la SIM card es una SIM card de datos, ¿bien? Es decir, no son mensajes de texto, no es una llamada de voz sobre la red celular, sino que son datos. Y los datos que esto usa son muy pocos. Estamos hablando de que una SIM card en un comunicador de alarmas en un mes puede tener un consumo de alrededor de 3 megabytes, ¿sí? 3 megabytes, eso es nada, ¿sí? Pesa más un video de YouTube. Entonces 3 megabytes es nada en un mes. Y eso hace que estas SIM card que se conocen o se solicitan ante los operadores como SIM, M2M o SIM cards para aplicaciones verticales, así se deben solicitar con los operadores, son SIM cards de muy bajo costo. Bien, esta SIM card no tiene nada que ver con un plan de $30 mensuales, $20 mensuales, no, son unas SIM card de $2, $3 mensuales, dependiendo de la cantidad de SIM card que ustedes usen, ¿sí? Es una SIM card que luce convencional como las demás, pero su nombre, recuerden, para M2M o aplicaciones verticales y que tiene un precio mucho menor y lo hace muy útil para sistemas de alarma, incluso hasta el punto que en mercados donde esta transmisión ya ha evolucionado un poco más, pues realmente resulta más costoso transmitir sobre la línea telefónica que transmitir sobre la red de datos de la telefonía celular. Bien, eso es una aclaración importante sobre el uso de las SIM card con estos dispositivos. Bien, ahora, estos equipos que les mencionaba, pues se entregan o tienen una antena que es la que permite la conectividad celular y usualmente es una antena, en el caso de los que estamos proveyendo en Ecuador, que tienen una característica, es que tienen hasta 3 metros de cable para poderlo ubicar y tener siempre una mejor cobertura, ¿sí? Porque en el tema de esto, la antena o la ubicación de la antena es crítica en el momento de dar cobertura. Bien, siendo así como quedaría el esquema inicial que planteábamos. El esquema que planteamos inicial se convertiría en esto. Yo tengo paneles de alarma, les sumo un comunicador GPRS o 3G. A este comunicador, aquí en el slot, le pongo una SIM, ¿sí? Recuerden, M2N o aplicaciones verticales, y eso va a hacer que él envíe datos a través de la red celular y hasta un receptor. Miren que es un receptor totalmente visual, entonces ustedes ya van a tener datos, estadísticas, detalles sobre la transmisión
y ese receptor es compatible con cualquier software de monitoreo. Incluso ambos pueden estar instalados en el mismo servidor, lo que minimiza los gastos, lo que minimiza la infraestructura e incluso lo que los permitiría mover, si quieren mover su central de monitoreo a un data center, a la nube, a donde quieran, ahí ya tienen la posibilidad. En esta comunicación hay un tema muy importante, muy clave que resaltamos de la comunicación de estos dispositivos. Los dispositivos GPRS 3G de la marca EBS, que somos los que estamos ofreciendo en Ecuador, utilizan un protocolo de comunicación TCP. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que primero el comunicador se conecta a la red celular, va a la PN, viaja a internet y se conecta a su receptor. Únicamente cuando esta conexión esté establecida, él va a recibir eventos de los paneles de alarma. Entonces, cuando el panel de alarma entrega, él le garantiza que el canal está completo, lo entrega al software de monitoreo, el software de monitoreo responde que sí lo recibió, él también responde y le va a decir al panel de alarma, ya se entregó el evento. De otra manera, el panel de alarma simplemente va a quedar en falla y lo va a intentar hacer de nuevo, ¿sí? Esto lo resalto porque la oferta normal que hay en el mercado de sistemas de este estilo lo que hacen es entrego la información al comunicador y el comunicador me dice que ya la recibió. ¿Sí? Significa que para el sistema de alarma él ya entregó el evento, pero el evento todavía está de este lado. ¿Sí? Entonces, si esto lo va a enviar, por ejemplo, en un mensaje de texto o algo, él luego envía el mensaje de texto, pero un mensaje de texto, por ejemplo, se puede quedar en la red. Y ese mensaje de texto puede ser enviado horas después o nunca ser enviado. Desde el punto de vista del panel de alarma, él ya entregó el evento. ¿Bien? Eso es muy importante. Eso se llama una comunicación con KeySoft real. ¿Qué significa? Que yo solo doy el KeySoft, la confirmación, cuando el evento llega hasta la central de monitoreo. Entonces, sistemas de alarma convencionales, agrego un transmisor, pongo una SIM card, y sobre mi receptor virtual conecto a mi software de monitoreo, cualquiera que sea la marca, y esta parte del receptor virtual no necesita ninguna inversión, es gratuita. Bien. ¿Y qué se requiere entonces para lograr esto? Se requiere que los paneles de alarma sean paneles de alarma que utilizan un formato Contact ID o un formato SIA, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Prácticamente es cualquier sistema de alarma. Cualquier marca o cualquier sistema de alarma que tenga un comunicador de TMF que haya estado siendo usado sobre la línea telefónica, entonces puede ser usado bajo este esquema poniéndole un transmisor. Ahora, lo otro que mencionábamos era que cuando le ponemos este transmisor, entonces ya tenemos una comunicación digital. Y como tenemos una comunicación digital, tenemos la posibilidad de también enviar información desde los receptores virtuales hacia los paneles de alarma. Y esto nos permite, por ejemplo, implementar el tema de aplicaciones móviles. Y en este punto esto es bastante importante o interesante porque significa que clientes ya instalados, pueden ser clientes de hace 10, 15 años, que pueden tener un panel, por ejemplo, para decir cualquiera, un PC585, que es de los más antiguos de DSC. Aún teniendo ese panel instalado, yo puedo hacer que ese cliente termine armando y desarmando su sistema de alarma desde un teléfono móvil. Y lo más interesante es que no le voy a cambiar al cliente su panel de alarma, no le voy a hacer una inversión mayor al tener que cambiar panel, dispositivos, todo, sino que simplemente le voy a agregar un elemento. Ese elemento le va a aumentar su nivel de seguridad, la velocidad de la transmisión, pero adicionalmente le va a dar un beneficio que él va a percibir, que es armar y desarmar su sistema desde un celular. Y eso cubre necesidades básicas, tan básicas como que un cliente salga de su oficina y cuando esté llegando a su casa, la central de monitoreo lo llame y le diga que no armó. ¿Sí? ¿Qué pasa con un cliente de ese estilo? Hoy en día tiene que devolverse en el tráfico hasta su oficina para cerrar. O simplemente no cerrar y quedar asustado toda la noche de que algo vaya a pasar. Entonces simplemente desde su aplicación móvil puede armar, desarmar. O
Si necesito darle acceso a otra persona, puedo armar, desarmar, o incluso podría abrir una cerradura o podría liberar un electroimán, una cerradura electrónica para que la puerta se abra. Entonces miren que es una reconversión de clientes, reconversión de sistemas a lo que se denominan sistemas conectados. ¿Sí? Recuerden, para las personas que llegaron un poco después, que en su panel, en la parte de documentos, tienen un documento, un reporte, un PDF que pueden darle clic y descargar porque va a estar disponible mientras estamos conectados, que es el reporte de sistemas de alarma en Latinoamérica y que es un resumen de cómo estamos en Latinoamérica respecto al monitoreo de alarmas. Van a ver que en ese resumen, que es básicamente la fuente se llama IHS, es una fuente muy confiable, van a ver que la mayoría de los sistemas de alarma en Latinoamérica son sistemas de alarma offline. Offline no significa que no transmitan una central de monitoreo, significa que esos sistemas de alarma solo o únicamente envían datos para la central, pero el usuario no tiene ni idea de cómo controlarlos o cómo manejarlos. Eso es un sistema offline. Mientras que los sistemas conectados, que usualmente son los sistemas que tienen una nube o una aplicación móvil, son muy pocos en Latinoamérica, y también el informe termina diciendo que es una gran oportunidad de negocio que tal vez no vemos. Es decir, cuando se empiezan a vender sistemas de alarma o sistemas de seguridad que incluyen una aplicación móvil, por ejemplo, o un servicio web en donde los clientes empiezan a percibir el servicio, entonces aumenta las posibilidades de venta y de diferenciación en el negocio, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en ese reporte. Además, ha hablado de otros temas útiles como lo que es el monitoreo de personas, hacia dónde va toda esa parte, para que aprovechen y lo descarguen. Y voy a aprovechar este momento para que hagamos un pequeño sondeo, ¿sí? Y es que les voy a lanzar una pregunta sobre el tema: si esta comunicación tal como la hemos discutido actualmente la usan, no la usan. Les va a aparecer en pantalla, ¿sí? Entonces les agradecería que ustedes den su opinión o le den el chulito a la que más se les acerque a lo que están haciendo actualmente, y pues vamos a compartir los resultados. Entonces los invito para que cada uno le dé su chulito a la opción que más se acerque a lo que tienen actualmente. Bueno, vamos a dar unos segunditos adicionales para que la cerremos y compartamos los resultados, ¿sí? Bueno, creo que por ahí ya estamos votando todos. Un par de segunditos y lo cerramos. Bueno, vamos a cerrarla y vamos a compartir los resultados. Entonces, miren los resultados, qué interesante de lo que hemos estado hablando. Casi que se acerca, miren que un 40% de los que estamos conectados, pues entonces usamos solo la comunicación por línea telefónica, lo que hablábamos del componente tradicional. Un 20% sí la empezó a usar, pues es básicamente iniciar su uso, pero hay pocos clientes. Y por otro lado tenemos un 20% que usa medios como mensajes de texto, que también mencionamos un poco, o la comunicación IP. Y otro 20%, pues muy bien, ya se dedica al tema de comunicación digital sobre estos canales. ¿Qué significa esto? Y siendo muy francos, el 20% que respondió que sí en todos mis clientes realmente tiene una ventaja competitiva sobre ese 40%, casi 60%, que transmite por línea telefónica o que sí lo hace pero con muy pocos clientes. ¿Y por qué termina teniendo una ventaja competitiva? Porque recuerden que cuando utilizo esta comunicación, este tipo de comunicación, si bien puede parecer al comienzo que es un poco más costosa porque tengo que agregar equipos al cliente o cosas de ese estilo, finalmente voy a tener un nivel de resultados óptimos, ¿sí? O voy a tener mejores niveles de seguridad, o voy a poderle ofrecer a mi cliente mayores
mayores servicios, ¿sí? ¿Cómo mayores servicios? Pues básicamente si yo ofrezco servicios por línea telefónica y mi competidor ofrece servicios por GPRS, el uno puede tener aplicación móvil, el otro no. Entonces ahí es donde realmente puede hacer la diferencia con los usuarios. Bien, lo siguiente es, voy a compartirles un poco sobre estos comunicadores, cómo se hace la programación de estos equipos. Para programar un equipo de estos se puede hacer incluso por un mensaje de texto con un comando como el que está en pantalla desde cualquier teléfono. Eso sería suficiente para programar un equipo de estos y que funcione con cualquier panel de alarma. Adicionalmente, estos equipos cuentan con una interfaz para programación por cable y esa interfaz tiene una característica muy interesante y es que permite programar los equipos para que sean usados con panel de alarma, pero también permite programarlos para que usted no requiera un panel de alarma, ¿sí? Significa que si yo tengo un cliente de monitoreo, de un servicio de monitoreo básico, por ejemplo, la recepción de un hotel, y le quiero poner un botón de pánico, no necesito poner un panel de alarma, solo necesito poner un comunicador GPRS. A ese comunicador conecto hasta 2, 3 o 4 sensores de pánico o un modulito con sensores de pánico inalámbricos y voy a tener esa señal en la central de monitoreo en un segundo, porque no estoy usando panel de alarma. Y estoy optimizando mis costos porque no utilizo panel, solo utilizo el comunicador y envía directamente. Esto también aplica en estos transmisores para que yo pueda, por ejemplo, reportar otros estados. Reportar si un aire acondicionado está encendido, está apagado, si una puerta está abierta, una puerta está cerrada, si el sistema, si la válvula de un sistema de extinción de incendio está en su estado normal o está en su estado anormal. Esto abre las posibilidades a que yo monitoree cualquier cosa, porque el monitoreo de alarmas es monitorear cualquier cosa que no esté en su estado normal, no solamente paneles tradicionales de alarma. Entonces, esa programación permite hacer eso. Ese software de programación también es gratuito. Ahora, una vez los sistemas o estos comunicadores GPRS estén conectados a su receptor OSM, pueden ser programados remotamente. Recuerden que hablábamos que teníamos una conectividad TCP bidireccional. Entonces, cuando yo ya estoy conectado a mi receptor, puedo tomar control remoto de esos transmisores GPRS. Significa que también desde la central podría, por ejemplo, hacer el armado y desarmado de un sistema de alarma. Bien. Y tenemos algo que se denomina modo debug o modo técnico. Es que cuando usted está instalando un sistema de estos, puede conectarles un cable, ver el nivel de señal, ver cómo se está conectando en la red celular, ver el tiempo de transmisión, ver cómo se comunica con el panel de alarma, los detalles del Contact ID que comunica o del CIA, para garantizar que es una configuración y una comunicación óptima, ¿sí? Esos software pues se incluyen con los dispositivos y otro elemento importante que permiten este tipo de comunicadores es extraer eventos del sistema. Es decir, ante un evento de robo, ante algún evento donde se necesiten más detalles, pues todo lo que pasó entre el entre el sistema de alarma y el software de monitoreo es almacenado en el buffer del comunicador. Entonces uno trae el buffer del comunicador remotamente y puede saber si efectivamente un sistema de alarma si se activó o no se activó, cómo se comportó ante cualquier evento. Eso está incluido con los comunicadores y eso se logra pues a través de los protocolos que mencionábamos, se logra hacer. Bien, en general hasta ahí lo que queríamos rápidamente comentarles en este webinar. Les vamos a proponer unos nuevos webinars con un poco más de detalle, ¿sí? Les pediría entonces que a través del chat, los que tengan preguntas, yo voy a revisar si hay alguna pregunta que ya nos hayan hecho, por aquí tengo algunas, y las voy a responder y al final les voy a hacer un pequeño sondeo sobre el tema para que nos ayuden pues a programar los siguientes webinars. Bueno, tenemos aquí una pregunta que nos hacen sobre el EPX400. Entonces nos dice si envía las señales por 3G y Ethernet simultáneamente o es un protocolo de respaldo en caso de falla. Steve, usualmente esto se usa como una escala de tecnologías, es decir, que le puedes decir al equipo use comunicación IP, si tiene conectada una red IP, en caso de que la red IP presente una latencia o presente una falla, entonces
cámbiese a la red que haya disponible, porque como es un equipo 3G, también soporta 2G, entonces inmediatamente va a utilizar cualquiera de esas tecnologías. Pero si en algún momento requirieras hacer una transmisión simultánea, se puede hacer, solo que estás diríamos malgastando recursos, porque estarías usando saldo, por ejemplo, de la SIM card cuando ya tienes una conectividad IP que técnicamente es gratis. Bien. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Por qué es mejor usar el GPRS que usar el tema de mensajería de texto? Como te lo decía, la mensajería de texto, los mensajes cortos están hechos realmente para mandar un mensaje no importante o no urgente. Cuando usamos el sistema SMS para enviar señales críticas como una señal de alarmas no es lo adecuado, porque él tiene un porcentaje de entrega, es decir, cuando tengo mensajería de texto puedo tener una calidad de servicio de un porcentaje de entrega del 99%. Entonces significa que cada 10 mensajes que envíe se va a perder uno. Y en señales de alarma o en centrales de monitoreo pues no nos podemos dar el lujo de perder ninguna señal. Mientras cuando usamos GPRS o datos tenemos una comunicación ya asegurada, un enlace totalmente asegurado que garantiza la entrega de los dispositivos. Además, con el tiempo termina siendo más económico GPRS que la parte de SMS, ¿sí? Nos preguntan por acá sobre el receptor virtual. Entonces nos preguntan que cómo se puede obtener ese receptor virtual. El receptor virtual incluso lo pueden encontrar en nuestra página web, que al final se las voy a dejar anotados, pero es www.solutecllc.com. Allí en el enlace de soporte van a tener acceso a nuestro centro de asistencia, que es algo así como un mini Google, un buscador. En ese buscador pueden encontrar software, videos, manuales de operación de estos sistemas, ¿sí? Los dispositivos envían alguna alerta que avise que se está quedando sin megas el chip. Se puede controlar en la configuración del dispositivo, se le puede configurar cuántas megas tiene el chip, ¿sí? Para que él, si se está acercando el final, que se van a acabar o cosas de ese estilo, pueda generar una señal hacia la central de monitoreo. Incluso en la central de monitoreo, esta señal se puede convertir en un código con Tag ID para que le alerte a un operador, porque está diciendo que un sistema se va a desconectar, ¿sí? Sin embargo, en este caso, Sandro, hay un tema muy importante con lo que hacemos, y es que como logramos una conectividad TCP, es decir, que el canal entre receptor virtual y comunicador se establece y se controla, se puede garantizar el flujo de datos. Es decir, vamos a usar una SIM card de solo 3 megas, entonces controlamos digamos, las señales de que el comunicador y el receptor se están entendiendo, y las señales de test las repartimos de manera que garanticemos que los 3 megas te vayan a cubrir el mes de trabajo. Eso se hace durante los procesos de implementación. Bueno, vamos a revisar otras por acá. Dice, el EX20 no tiene opción para SIM. No, el EX20, Ethernet X20, es un equipo únicamente que funciona sobre IP, que lo veremos seguramente con detalles en un webinar que sea para IP, pero ese equipo es únicamente IP. Significa que convierte cualquier panel de alarma a Ethernet, a Internet, pero ese no soporta tarjetas SIM. Es una opción que también permite todo este tema de conectividad, de aplicaciones móviles y esto, pero recuerden que está sujeto a la operación de los routers o de los modems de internet de los usuarios, y pues si lo apagan, si se desconecta, si hay un problema, pues a veces genera ciertos conflictos o problemas. El EX sí tiene mucho uso a nivel corporativo, donde hay redes de datos realmente robustas, ¿sí? Bueno, por aquí tenemos, voy leyendo las que voy viendo, porque son bastantes. Las demás pues las vamos a responder por correo. Dice que si la presentación se envía, sí, para las personas que llegaron un tiempo después de iniciar la presentación, les va a llegar una notificación con la grabación. Entonces la grabación completa para que la revisen. Igual los vamos a estar invitando a unos un poco más detallados.
Ahora nos preguntan aquí, resumiendo un poco, una pregunta que nos hace Gastón, si los equipos pueden funcionar de alguna manera autónoma, sí, pueden funcionar de una forma autónoma, es decir, cuando los quieran usar sin una central de monitoreo se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer en ese caso sí manejando mensajería de texto. Significa que yo a los equipos, a sus entradas, si le conecto sensores a sus entradas, puedo notificar a teléfonos móviles mediante mensajería de texto. Y esos mensajes de texto son personalizados. Es decir, que yo digo, si tengo un sensor en la entrada 1, en caso de que se active, pues envío un mensaje de texto que diga apertura de la puerta del garaje, cosas de estilo. Eso se puede hacer, eso es un modo autónomo y también se podría hacer con una aplicación móvil, es decir, solo teniendo el receptor OSM, sin tener software de centro de monitoreo, receptor OSM, se implementa una aplicación móvil y los dispositivos pueden transmitir eventos a la aplicación móvil, eso sería un modo autónomo, y desde la aplicación móvil se podrían controlar, es decir, se podrían activar, desactivar o manipular. Eso sería un modo autónomo directamente al usuario sin la necesidad de un centro de monitoreo, ¿sí? Aquí nos preguntan que el software, que si el software es Cronos. No, Cronos no tiene relación en este caso. Cronos es un software de monitoreo que nosotros también manejamos, pero esa parte, simplemente este esquema de GPRS 3G de estos comunicadores hacia el receptor gratuito virtual OSM permite conectividad con cualquier software de monitoreo, no importando la marca y no importando la antigüedad, porque básicamente termina simulando una receptora Surgas, ¿sí? Entonces ahí no importaría esa parte. El Cronos es un software de monitoreo, pero es un tema diferente, es un tema aparte, ¿sí? Nos preguntan si los módulos se proveen autónomos. Sí, como lo mencionábamos, esos módulos en la transmisión SMS pueden funcionar como autónomos o con un OSM 2007, que es el nombre del receptor, que también es una pregunta que nos hacen por acá, que es el nombre del receptor virtual, que se puede descargar pues desde la página www.solutellc.com, y que funciona para todos estos equipos de la marca EBS, para la serie LX, la serie EPX y para la serie EX, ¿sí? Nos preguntan por acá si definitivamente cualquier panel de alarma existente. Sí, si el panel de alarma no importa la marca, puede ser Parados, puede ser DCC, Honeywell, General Electric, incluso sistemas de incendio Edwards, lo que quieran, que tenga la capacidad de comunicar en Contact ID, que ya usara una línea telefónica. Esos paneles pueden usar un transmisor de estos, se pueden convertir a datos y sí pueden tener una aplicación móvil, y es una ventaja bastante grande. Solo piensen en la cantidad de sistemas que hay instalados que son desconectados, como lo van a leer en el informe, y pues que los pueden convertir en conectados realmente a un bajo costo, ¿sí? Dice, ¿se puede usar las dos comunicaciones GPRS y telefónica o sería por separado? Se puede hacer que, por ejemplo, en el comunicador LX 20-50 o 60, el sistema puede hacer la comunicación vía GPRS o 3G. Si esto no está disponible, puede usar la línea telefónica o puedo tener un método donde la señal se envíe por datos y posteriormente se envíe por línea telefónica. Esto sí se puede hacer. Ahora, sin embargo, hay una salvedad aquí, y es que en los mercados un poco más desarrollados, donde se empieza a migrar hacia GPRS, se empieza a desconectar la línea, porque piensen en lo siguiente: si tengo un GPRS conectado a mi panel, ya estoy transmitiendo de forma inalámbrica al centro de monitoreo, ¿sí? Pero si le conecto una línea telefónica, aunque sea de respaldo, tengo un método de salida hacia la calle para mi sistema de alarma. Entonces, en algunos mercados, esta línea telefónica conectada hacia la calle la usan, por ejemplo, para conectar un inversor de energía eléctrica, una batería, lo que termina quemando el GPRS y el sistema de alarma, ¿sí? Entonces, es muy usual que cuando se empieza a migrar, se desconecten totalmente las líneas. Bueno,
Me dice que si se puede utilizar, Alan Araúz nos pregunta si se puede utilizar para conectarlo a sensores de humedad, a cortes de energía. Exactamente, ese era uno de lo que resaltábamos. De que, por ejemplo, en el caso de servidores o en el caso de algunos enrutadores, ellos incluso pueden activar una salida en el caso de que pierdan conectividad a internet, en el caso de que tengan un problema en la fuente de poder. Y esto lo puedo conectar a una entrada e inmediatamente reportarlo a un centro de monitoreo, mandar un mensaje de texto o reportar a una app. Entonces esto me permite un nivel de monitoreo, de servicios de monitoreo un poco más amplio. Dice que si los paneles que tienen formato 4+2 en el EX20 sí los puedo conectar, no. En este caso, el formato 4+2 tiene una característica que realmente no es estándar. Cada uno lo conecta o lo maneja a su estilo. Entonces el formato 4+2 no se puede usar con ninguno de los comunicadores. Mínimo deben ser comunicadores con Contact ID o con CIA. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, por ahora voy a dejar las preguntas ahí. Les pido, nos quedemos un minutico más. Les voy a pedir califiquen el webinar para ver si ha sido útil, si hemos logrado enseñarles algo. Y pues les pido que estén pendientes porque vamos a seguir entonces con la realización un poco más especializado, ya entrando un poco más en detalle en cada tema sobre estos dispositivos y sobre el comportamiento sobre la red, especialmente en el mercado ecuatoriano, ¿sí? Para que se sigan conectando. Entonces los voy a dejar con el sondeo y mientras también sigo respondiendo algunas de las preguntas, ¿sí? Ahí lo deben tener en pantalla para que nos colaboren con su respuesta. Nos preguntan por aquí si la alimentación de la tarjeta se puede hacer con batería o con adaptador. Lo puedes hacer de cualquier manera. Básicamente, cuando estas tarjetas se conectan a un sistema de alarma, se ubican sobre el mismo gabinete o el chasis del sistema de alarma e incluso se pueden alimentar del auxiliar, es decir, de la salida auxiliar de los paneles, porque su consumo de energía es muy bajo. Un equipo de estos normalmente consume unos 100 miliamperios. Entonces se calculan dentro de la suma de los sensores y esto y se puede conectar ahí, pero también se puede conectar directamente a una batería o un adaptador, ¿sí? Depende de si lo uso en un uso autónomo o si lo uso en un modo con central de monitoreo. Por eso el hecho de estos equipos ser universales los aplica a cualquier otra cosa. De hecho, por aquí hay una pregunta interesante y es que si los puedo usar como método para controlar puertas de ingreso, por ejemplo, a unidades cerradas. Sí, se puede, porque yo puedo una salida del equipo conectarlo al contactor o relevo que maneja la puerta y simplemente la activación de esa salida la puedo hacer con una aplicación móvil, la puedo hacer con un mensaje de texto o incluso la puedo hacer con una llamada telefónica al módulo, ¿sí? Entonces eso amplía bastante las opciones de uso del dispositivo. Bien. Y bueno, en esa parte es importante, se conoce mucho ya con el detalle de la programación, entonces les pido estén muy atentos que vamos a tener próximamente un webinar donde ya se muestre cómo se programan los equipos como tal para esos diferentes aplicaciones. Y ahí en pantalla entonces tienen los mecanismos de contacto, ¿sí? Permítame, antes de voy a terminar el sondeo, muchas gracias. Para todos ha sido muy útil y han aprendido bastante, les agradezco mucho. Y ahí sí, en pantalla pueden ver los teléfonos, las direcciones de contacto de Grupo BT, que es el distribuidor autorizado en Ecuador, ¿sí? Y Solutec, que somos quienes manejamos el producto para toda Latinoamérica, ¿sí? Igual a sus correos electrónicos les va a llegar las memorias y les va a llegar el video y información pues adicional sobre contacto y cosas de ese estilo. Y como adicional a las personas que se quedaron hasta este momento, entonces en el correo electrónico les vamos a regalar un código y con ese código van a acceder a un descuento especial en la compra de equipos. Bien, les agradecemos mucho, hasta una próxima ocasión y cualquier feedback adicional que tengan sobre este webinar, entonces lo esperaremos vía correo electrónico. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día.